Bienvenidos a un episodio de la Cátedra de la Santanderianidad, un espacio dedicado a reconocer y visibilizar el talento humano que enriquece nuestra identidad cultural santanderiana. Hoy nos honra la presencia de una invitada muy especial, la profesora y escritora Flor Delia Pulido Castellanos. Ella es oriunda de la ciudad de Pamplona, en norte de Santander. Su vida ha estado marcada por su amor a la docencia, al arte de escribir y tiene una profunda sensibilidad social. Es autora de obras que reflejan la realidad de nuestros pueblos y de nuestras mujeres, de las luchas cotidianas que muchas veces se silencian. Profesora Delia, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues nada, pues bienvenida y cuéntanos, ¿quién eres tú, mi profe? Lida Yasmín, muchas gracias. Buenas noches a la audiencia. Es para mí un honor la invitación que usted me ha hecho para hablar de nuestra historia de vida. Podríamos decir que está relacionada con la lectura y la escritura. ¿Por qué la lectura y la escritura? Porque la lectura es fundamental para conocer el mundo, las diferentes ideologías, los diferentes pensamientos de los humanos, y es en la lectura donde buscamos de pronto cumplir un poco nuestros sueños, nuestras, llenar nuestros vacíos, conocer otros mundos y comunicarnos con todos. Para hablarles de mi vida, tengo que decir que ha sido la pasión de mi vida, la docencia. Desde mi infancia yo empecé a, a jugar a ser maestra. Y luego me tocó muy joven empezar a trabajar como docente en el área rural. En el área rural enseñé a leer y escribir, que es una de las tareas más difíciles porque es tomar a una personita que está en blanco y empezar a meterla en el mundo de las letras, y no solamente de las letras, sino que en mi época nos tocaba a los maestros desarrollar todas las asignaturas, pero era un enriquecimiento grande porque al tenor de la docencia en el área rural, yo fui aprendiendo muchísimas cosas de ese mundo que había sido tan lejano para mí, pero que me motivó a empezar a escribir poemas, poemas que empecé por ahí a escribir a los 18 años y que he continuado a través de mi vida, pero que no he publicado. De, primero yo, bueno, como le digo, empecé en el área rural y solamente tenía segundo bachillerato. Entonces yo pensaba que yo no me podía quedar solamente con esa preparación, y tuve la fortuna de época. Entonces había en Sutatensa un programa que llamaba Incadelma, era Instituto de Capacitación para el Magisterio, y a través de Incadelma yo cursé tercero y cuarto bachillerato. Después, cuando en Pamplona la UNESCO, a través de la normal del Instituto Superior de Educación Rural, entonces cursé quinto y sexto. Pero yo cursé en Incalma tercero y cuarto, y cuando entré al ICER, yo me imaginaba que eso no me iban a valer esas notas, y entonces yo me fui a la Secretaría de Educación del departamento, a Cúcuta, y pedí que que me autorizaran validar tercero y cuarto bachillerato en un colegio privado. Era un colegio que había aquí en Pamplona y era de hermanas del Santo Ángel, eran hermanas
españolas que tenían alumnos de Colombia y de Venezuela. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, yo cursé tercero y cuarto 2 veces, después me gradué en la Normal Superior del ISER. Aquí en Pamplona hubo una época que había 3 normales: la Normal del ISER, la Normal Superior de Varones y la Normal de Señoritas. Luego me presenté a la universidad. En esa época no estaba la validación por parte del ICFES, y pasé y empecé a estudiar español francés. Hice la licenciatura. Toda licenciatura está enfocada hacia la educación. Y antes de terminar la universidad, a través de su fundador, el reverendo padre José Rafael Faría Bermúdez, fundó un colegio para los empleados que no tenían oportunidad de estudiar de día. Y ahí empecé mi docencia en secundaria. Después trabajé en el INEN José Eusebio Caro de Cúcuta, y allá en la capital también tuve la oportunidad de empezar mi vida de docente universitaria en la Universidad Libre. Luego se presentó aquí en Pamplona, yo soy de Pamplona Norte, Santander, se presentó una vacante y yo me presenté y pasé, y me nombraron docente de carrera de tiempo completo, que se llama también, y desde ese momento trabajé en español literatura, lingüística literatura, en pregrado. Desempeñé varios cargos como coordinadora de pregrado de español literatura, como directora de departamento, y con el paso del tiempo fui decana en 2 oportunidades. La primera de la Facultad de Humanidades e Idiomas. Estaba constituida por 3 departamentos: el departamento de lingüística literatura, de ciencias sociales y de idiomas, que era inglés, francés y otros idiomas. Era como una especie de carrera de filología e idiomas. Después, ya en el año 2000, la universidad creó otra facultad con miras a incluir dentro de las carreras las artes, y entonces se creó la Facultad de Artes y Humanidades y yo fui la primera decana de esa facultad. Empecé prácticamente de cero, que implicaba que teníamos que buscar profesores, eh, estructurar los programas, hacer todo el proceso interno en la universidad, luego presentarlo al ICFES y luego empezar a matricular a los estudiantes que tenían demanda de nuevas carreras como música, arquitectura, psicología, derecho, que alcancé un poco a trabajar en eso, aun cuando se demoró, y, y otras carreras que incluían también artes. Después, durante esos años, por ahí en el 89, se creó la escuela de posgrado. Un compañero nuestro que se llama Alfonso Cárdenas Páez creó el programa. El ICFES lo aprobó y era para docentes, y tuvo mucha trascendencia, mucha importancia, porque era para que los profesores que querían ascender en el escalafón pudieran hacerlo. Y en el nororiente colombiano no había ni siquiera la UIS tenía programas de especialización. Y tuvimos la fortuna de llevarlo después a la Universidad Santo Tomás, a Sincelejo, SECAR, a la Universidad del Magdalena en Santa Marta y al Fondo Educativo de Arauca. Ese fue un programa de excelencia que después se extendió por varias regiones del país, teniendo en cuenta que la Universidad de Pamplona tiene, o teníamos más o menos como crear centros de educación
a distancia en toda la costa, en Boyacá, en Cundinamarca, hasta en el Valle del Cauca tuvimos, y así fuimos trabajando. Entonces yo fui directora y coordinadora de la escuela de posgrado. Ahí sí siguieron varias especializaciones. La segunda fue en educación y deportes y la tercera gerontología. Y después nacieron muchísimas más. La Universidad de Pamplona, junto con la Universidad Pedagógica, fue una de las principales instituciones pedagógicas del país. Y luego empezó la multiprofesionalización. Bueno, esa palabra es como muy técnica. Empezaron nuevas, nuevas carreras porque al principio había solamente 3 facultades y ya después, a partir de 1999, se crearon más facultades y más carreras, y en este momento la universidad ha surgido eh, o tiene trascendencia, pues la ha tenido siempre en todo el país, pero también internacionalmente. Esa ha sido una experiencia docente mía, y a través de las cátedras de literatura y de español que estuvieron a cargo mío, yo empecé a trabajar con mis estudiantes la literatura regional, pero siempre que yo dictaba o que desarrollaba los programas de literatura, estaban acompañados de historia y de geografía. Si yo estaba dictando literatura clásica, uno que era Grecia y Roma, primero los ubicaba, les decía, busquen el mapa de Grecia antigua y vamos a ubicar a los escritores en el sitio y en el tiempo en que vivieron para conocer por qué escribieron sus obras. Esa es una de las razones por las cuales las obras que yo he publicado son, por ejemplo, tengo una obra inédita que se llama Tras las huellas de Mutiscua, un municipio cercano a Pamplona, pero que tiene mucha historia. Y al tenor de la historia, la geografía. En eso me ayudó mucho toda la documentación de Corponor. Entonces yo en ese libro, que es pues más que todo un libro pedagógico para los niños y los docentes, hablo de todo, de las montañas, de los ríos, de los animales, de la fauna, de la flora, de todo. Y asimismo escribí con una señora que trabajaba en la universidad y era secretaria. Publicamos en 1999 una cartilla de historia y geografía de Pamplona, desde, eh, desde la prehistoria de Pamplona hasta el siglo XX. Esa cartilla la publicó la gobernación del departamento y aquí se la entregamos a todos los docentes de primaria y secundaria del municipio de Pamplona. Luego escribí otro libro, ese sí es más cercano, como en el 2017, sobre, aquí en Pamplona hay la Semana Mayor o la Semana Santa, es una festividad muy importante que va desde la Cuaresma hasta el Domingo de Resurrección. No se había escrito un libro sobre la historia de la Semana Santa y yo escribí Memoria Histórica de la Semana Santa en Pamplona. También empiezo desde la prehistoria, desde que se empezó la primera procesión por allá en la década, hace más de 400 años. Pamplona tiene más de 460 años. En este momento no recuerdo exactamente cuántos va a cumplir el 1 de noviembre de este año, pero el libro tiene toda la historia de Pamplona desde el punto de vista religioso, cultural y tradicional, porque ahí hablo de las imágenes, unas que tienen más de 400 años, otras que son más recientes.
hablo de los templos en forma muy particular, no tan extenso, porque estoy renovando el libro, ampliándolo, investigando más. Hablo de los nazarenos, de los mayordomos, que son los encargados de los pasos que salen en Semana Santa, de las sahumadoras y de cada día santo, lunes, martes, hasta hablo cómo son las procesiones, cuál es la actitud y los objetivos de la Iglesia Católica y desde el punto de vista artístico, porque aquí se celebra hace más de 20 años un, un festival de coral de música sacra y vienen coros de diferentes países. Este año vinieron de Venezuela y de Cuba y también se presentan muchos coros de Colombia. Cuando yo llevé este libro de memoria histórica de Semana Santa, que tiene reconocimiento nacional, cuando lo llevé a Bogotá, las bibliotecas decían, de estos libros nadie escribe. Y en efecto, ni siquiera los sacerdotes habían escrito un libro sobre la Semana Santa. Bueno, esa es una experiencia de vida, de, de religión, de historia. Y lo que usted decía antes de empezar esta charla, no es difícil escribir, lo importante es tener en mente un objetivo, un tema y empezar a escribir en forma sencilla. Yo también he publicado ensayos sobre poetas importantes de Pamplona y del país, pero libros, uno se llama La palabra como expresión de la corporeidad, en Jorge Gaitán Durán, un escritor pamplonés que fue poeta, narrador, político también pudiéramos decir, un hombre de izquierda de una visión de mundo muy amplia. También sobre Eduardo Cotelamos, que es un escritor cucuteño, pero amaba tanto a Pamplona, que dijo que quería cuando muriera que las cenizas quedaran en Pamplona y aquí están. Son como dos de los más importantes escritores que tiene Pamplona, pero pasa en Pamplona como lo que pasó con García Márquez en Latinoamérica, ¿no? Como que García Márquez opacó a tantos escritores colombianos de mucha importancia también. Pero Pamplona tiene muchísimos más escritores de gran categoría, como por ejemplo Luis Luna Maldonado, un novelista, es artista plástico y ganó en el 2017 un premio en Argentina, concursando con más de 470 novelistas del país, del mundo. Y él ha escrito muchas obras. Yo también escribí algún ensayo sobre sus obras porque son de mucha actualidad. Es un escritor muy comprometido que va develando a través de la narración toda la situación problemática del país, de violencia, de desapariciones, de la pobreza, de una cantidad de temas y subtemas que están ahí presentes en la vida, no solamente de Pamplona, sino de muchas otras ciudades. También escribí un libro con María Clara Valero sobre la biografía y obra del padre José Rafael Faría Bermúdez, que es el rector de la universidad, fue el fundador de la Universidad de Pamplona. Este año la universidad cumple 65 años de funcionamiento y de servicio a Pamplona, a norte de Santander y a todo el país. Fue un poeta excelente. Fuera de poeta fue pianista, fue cantante, era políglota. Entonces, para escribir hay que leer
leer mucho, indagar, sentir el deseo de hacer conocer al otro, a ese hombre o mujer que se dedica a la literatura. Podemos también hablar de Manuel Grillo Martínez. Hubo una época en Pamplona que la literatura era muy sagrada. ¿Por qué? Porque Pamplona es una ciudad conventual. Pamplona fue, desde sus inicios, los fundadores fueron Pedro de Ursúa y Ortún Velasco, y desde el primer día de la fundación ellos destacaron primero el sitio donde debía quedar el templo. Y también hubo una misa para la fundación. Y en ese primer templo que todavía está en Pamplona, que tiene más de 460 años, fue donde empezó la Semana Santa. Entonces, para quienes quieran escribir, escribir es leer, mirar lo que está alrededor de uno, indagar qué ha sucedido antes, qué está sucediendo ahora y escribirlo poco a poco. A mí, por ejemplo, escribir implica sentarme y coger el lápiz y el cuaderno, porque me rinde más escribir a mano que ante un computador. Pero así he escrito las obras, ya he publicado 9, la universidad con otro profesor publicamos un libro de lenguaje y español para 6º grado y 7º grado con el Ministerio de Educación Nacional, no recuerdo el año, fue como en la década del 90, y ese libro con otros que produjo la universidad a través de varios escritores de varias asignaturas, los repartimos, fueron 4.000 ejemplares que se repartieron en todo el país en ese programa de Escuela Nueva que nació también aquí en Pamplona. Entonces, con mujeres, también ha habido en Pamplona mujeres pamplonesas en poesía, pero recordemos que la mujer ha sido como ese ser como olvidado, que no se deja ver porque primero está el caballero, el hombre, y a veces las obras que han escrito las mujeres salen, se editan, se publican con los nombres de los esposos o de los hermanos, etcétera. En este momento tenemos en Pamplona una escritora, Gilma Lucy Cárdenas Sánchez. Ella es abogada, en este momento es magistrada, pero ella vive en Barcelona, en España. Publicó un libro el año pasado con otros autores. Lo publicó con un guatemalteco, me parece que con un argentino, y es un libro de narración y de poesía. Y ella es pamplonesa y aquí casi nadie la conoce. Entonces, ese es otro motivo por el cual nosotros escribimos, para hacer conocer a los demás. Ahora, Pamplona tiene como una magia especial. Yo tuve la fortuna de organizar congresos nacionales y binacionales y luego internacionales de español literatura y pude traer a varios escritores y ellos decían, como Pamplona es como una Londres pequeña, la neblina llega hasta el piso, entonces a ellos les fascinaba eso y decían, no, yo creo que todos los pamploneses aquí escriben. Entonces fíjese que escribir, ahí hay poemas a la lluvia, a la neblina, al frío. Entonces escribir no es difícil, es tener la pasión, el gusto, el deseo por escribir lo que uno ve, lo que siente, lo que le impacta, lo que le emociona. Bueno, le estaba contando de los congresos. Y otra particularidad que tiene Pamplona es que por esa magia, las personas que llegan aquí de otras regiones y que han sido profesores en la universidad empiezan a escribir. No solamente los que trabajan en español literatura, sino que trabajan, por ejemplo, en ingenierías o en psicología.
pero porque encuentran en Pamplona como un material muy especial para escribir. Y tengo dos nombres. Uno es el escritor y poeta y ensayista, biógrafo también, Luis Saúl Vargas Delgado. Él es de Tipacoque, Boyacá, y llegó a Pamplona y creo que Pamplona fue donde él empezó a escribir. Ya ha escrito más de 20 novelas, es muy reconocido, ayudó a fundar la Academia de la Lengua en Tunja. Hoy precisamente me decía que estaba viajando hacia Tipacoque para un encuentro de escritores. Otro compañero de él de Boyacá que también escribió se llama Salomón Herrera Barrera. Entonces, Pamplona ha sido, y no solamente Pamplona, sino cada pueblo, cada vereda, cada región del país es un material inmenso para poder escribir. Lo importante es conocerlo, sentir la pasión y empezar a escribir. Otro escritor pamplonés es Jorge Mariano Camacho Sarmiento, Joana Rosso Enciso. Ella es una escritora de poesía más que todo, ya ha publicado muchos libros. En cambio, el escritor que le nombré anteriormente tiene publicaciones en antologías, pero él no ha publicado tal vez por lo que yo decía, ¿no? Por lo costoso que es. Otro escritor pamplonés es Jorge Cadavid. Marco Antonio Celis Carrillo era un médico aquí en Pamplona que empezó a escribir literatura para niños. Yo le prologué algunos libros, lo mismo a Saúl Vargas Delgado. Entonces, junto con la narrativa va surgiendo la escritura del ensayo, del análisis, pero es que yo utilizo como términos muy del análisis detallado, exegético, hermenéutico. Hermenéutico quiere decir que yo al analizar un poema, yo miro tanto la forma como está escrito, su estilo, el uso de figuras literarias, el lenguaje, pero también la visión de mundo, si es positiva, si es negativa, si está representando la sociedad que ha vivido el escritor, que ha vivido la persona que está escribiendo. Hay tanto por decir. Hay otro escritor que es muy polémico polémico porque es crítico, pero escribe poemas hermosos y es caricaturista increíble. Se llama Juan Parra, pero usted lo ve aquí en Pamplona, en las calles, con sus cuadros debajo del brazo, pero es un artista completo. Mercedes Pulido, una prima con la cual escribimos también una cartilla sobre Camilo Daza, que fue el primer aviador colombiano, nacido aquí en Pamplona, y el primer aviador que se atrevió a aterrizar aquí en Pamplona en su avión Simón Bolívar. Eso es otra historia inmensa para contar. Y para contar, para ese libro que lo llamamos El Cóndor de Pamplona, yo dije, primero tenemos que indagar desde el momento en que el hombre tuvo la necesidad de volar. Hacemos alusión por allá hasta Ícaro, desde antes. Eso es lo apasionante de la historia, de la geografía. Ahora, bueno, está la que le nombré en este momento es docente, ya jubilada, María Blanca Cañas Camargo, otra profesora que ha recibido premios por sus poemas, también pamplonesa. Hay muchos, hay muchos. Yo tengo por publicar unos 5 libros sobre poetas, digo, poetas pamploneses a través del tiempo. Y a través del tiempo implica que he indagado desde el primer poeta de 1800, terminando el siglo XIX, hasta este momento. Tengo narradores pamploneses, hombres y mujeres, pero en este momento como que ya hice una división del libro y entonces estoy con las mujeres aparte
porque había hecho una conferencia sobre las mujeres pamplonesas y pretendo publicar ese libro porque el de hombres es muchísimo más extenso y de pronto un problema que yo tengo es que escribo muy amplio. Entonces, como que me doy cuenta que este siglo XXI, que es el siglo de la tecnología, de la cibernetización, no sé si me entenderán, sí, claro, porque la juventud de hoy sabe más de eso que nosotros. Es correcto. Y del ninguneamiento, donde el hombre está como en segundo plano, es importante destacar aquellas personas que no han podido publicar o los que ya han publicado, los que ya son conocidos, pero para demostrar que no solamente hay uno o dos que siempre sobresalen, porque no es así, no es así. Vieron los 100 años del departamento, también escribí un ensayo sobre comunicación, arte y literatura en Norte de Santander. Norte de Santander es uno de los departamentos que tiene una riqueza cultural, artística, poética, narrativa increíble. Ocañeros, empezando por José Eusebio Caro, cucuteños como Gustavo Gómez Ardila, como Tirso Vélez, como Saúl Gómez Mantilla o Isaías Romero, que me parece que está en Bucaramanga. Entonces, escribir es ser, en el caso mío, por lo de Pamplona, es sentir la pamplonidad. Y usted está trabajando la santanderianidad, ese amor por lo santanderiano del norte y del sur, por la literatura, por la cultura, por la música. Es que aquí en Pamplona tenemos de todo. Tenemos arquitectos, escultores, Eduardo Ramírez Villamizar, un escultor de renombre mundial. Tenemos poetas, tenemos novelistas, tenemos ensayistas, músicos, no, de todo. Escultores, uno de los museos más importantes del país es el Museo de Arte Religioso aquí en Pamplona. Entonces es escribir sobre eso, sobre lo que está al lado de uno, lo que vive, lo que siente, lo que le impacta, lo que le emociona, lo que le duele, lo que le da alegría, los triunfos, las derrotas. Todo eso es lo que hace parte de la literatura y de los escritos míos, porque también estoy escribiendo mi biografía, que es contar lo que usted decía antes de empezar a escribir el diario, ¿no? ¿Qué es lo que hace uno importante en el día? ¿Qué es lo que le sucede? ¿Qué es lo que le motiva a ser mejor persona? ¿Qué es lo que le motiva al servicio a los demás, etcétera? Yo también he hecho ensayos porque tuve la fortuna de ir a la Sociedad Santanderista de Bogotá y entonces allá una tataranieta de Santander dijo Pamplona va a ser una de las subsedes de esta asociación, de esta sociedad, y yo fui con otros profesores del Colegio Provincial San José, que tiene más de 200 años, como cofundadora de la SAS, la Sociedad Académica Santanderista Capítulo Pamplona. Entonces, al principio me llamaban en el colegio para que hablara de Santander y me tocaba averiguar sobre el Santander, hombre de las leyes, sobre el Santander pedagogo, educador, sobre muchas cosas de Santander y nos duele, ¿no? Que en todos los municipios de Colombia esté primero la estatua de Simón Bolívar y en segundo lugar o casi nunca la de nuestro hombre de las leyes y nuestro educador. Aquí tenemos el Colegio Provincial que le nombré antes, creado por un sacerdote, pero Santander en 1823 le dio como el decreto de fundación y ayudó. Entonces, también hay colegios santanderinos en el país, no solamente el norte de Santander, creo que en Bucaramanga también. Entonces, literatura, historia, geografía, vida, emociones, pasión, amor, deseos, anhelos, sufrimientos, alegrías, éxitos, todo eso hace el escrito, todo eso hace llevar a la página en blanco las letras. Aquí en Pamplona también hay
para que quienes nos están escuchando, que no crean que escribir es difícil, hay una escritora que se llama Teresa Álvarez Bautista. En este momento ella vive en México. Les cuento la historia. Ella es una niña, ya es señora, ¿no? Ya es profesional, sordomuda, que cursó la primaria, la secundaria, y cuando cursó la secundaria ella presentó el ICFES y no pasó. Entonces la mamá, se llamaba doña Teresa Bautista, me llamó y me dijo: profesora Flordelia, le voy a pedir un favor, es que mi hija no pasó las pruebas del ICFES siendo la mejor alumna del colegio, en el colegio Terciarias o Rosario, que era dirigido por hermanas dominicas. No pasó porque falló en la parte del lenguaje. Entonces yo quiero que usted me haga el favor de preparármela. Eso fue un reto para mí porque yo dije, yo nunca he tenido en mi aula un niño o una niña así, ¿no? ¿Cómo hago yo para enseñarle a leer y escribir? Sobre todo a leer e interpretar. Yo no sé, yo me ingenié múltiples métodos y formas de hacerle entender lo que ella leía para que pudiera analizar, para que pudiera comprender, que presentó las pruebas del ICFES y pasó, y se presentó en la Javeriana donde estudiaba el hermano. Se llama Gabriel Paón Villamizar, también otro escritor excelente de Pamplona, ensayista, novelista, cuentista. Ella se presentó y pasó, y ella entró a ingeniería civil, siendo sordomuda, y es una mujer hermosísima, y escribió el libro Limitaciones Lingüísticas, y llevar el libro a la escritura me pareció maravilloso, increíble. Hay otro escritor, Mauricio Peñaranda. No hay muchos escritores en Pamplona sobre los cuales he escrito. ¿Cuál es el proceso de escritura para quienes se quieran atrever a escribir? Primero, mucha lectura de obras literarias y mucha lectura de todo, porque uno tiene que conocer el mundo. Me apasiona, por ejemplo, leer biografías. La semana pasada yo terminé de leer un libro de Gerard Martin, que es Gabriel García Márquez, Una vida, son más de 750 páginas. Y la segunda vez que lo leí me apasioné tanto que me despertaba por ahí a la 1 de la mañana y leía hasta las 2 o 3 porque me parecía que no lo acababa de leer. Impresionante. El señor Gerard Martin duró 17 años indagando sobre la vida y obra de García Márquez para escribir ese libro. Entonces, también escribir no es que yo empecé hoy y mañana terminé, no. Yo con los libros que tengo por publicar ya llevo como 15 años escribiendo, indagando, leyendo. Bueno, les decía el proceso, ¿no? Primero, lectura. Segundo, investigación, porque voy a escribir sobre Saúl Vargas Delgado, entonces yo ya conozco cómo fue la niñez de él, cómo empezó sus estudios en secundaria, después qué pasó cuando vino a la universidad, conocí su familia, sus deseos, sus gustos, sus obras, entonces eso es indagación. Después hacer un plan de escritura con unos objetivos, qué es lo que quiero. Y luego organizar el plan en temas y subtemas. Entonces yo, por ejemplo, en el libro que tengo sobre escritores, yo hablo primero de la vida de la persona, del escritor, sobre su niñez, sus padres, su niñez, sus estudios de primaria, secundaria, la universidad, cómo empieza a escribir, y luego hablo de sus obras, no, las nombro todas y luego analizo una obra y al final coloco una muestra de las obras de ellos. Después, al final ya es la escritura, ¿no? Que uno ha hecho, pero
pero la primera escritura no es la que sale en el libro. Tengo que reescribir, revisar ortografía, revisar si tengo muchas repeticiones de palabras, muchas cosas, como llegando como puliendo el libro, luego la publicación y luego el lanzamiento de las obras. Pero la publicación es lo más difícil, lo más costoso. Yo hace poco, y también sobre problemas que se presentan en la vida, uno puede escribir, ¿no? Aquí en la universidad hubo un rector que le colocó nombres a todos los edificios y a las aulas para homenajear a tantos hombres y mujeres importantes de Pamplona. Y en un auditorio se llama Jorge Gaitán Durán. Y entonces a veces escribían: esta tarde una reunión en el auditorio Jorge Eliezer Gaitán. Entonces me enervaba, me disgustaba. ¿Cómo es posible que confundan Jorge Gaitán Durán con Jorge Eliezer Gaitán Ayala? Entonces escribí un libro que es paralelo, es de poquitas páginas, pero de mi bolsillo, para que no se les olvide que Jorge Gaitán Durán es un poeta, un narrador, un pamplonés, y que Jorge Eliezer Gaitán Ayala fue el hombre que asesinaron en abril de 1948, como que, ¿no? Sí, señora, el Bueno, 9 eso de abril. es de abril. El 9 de Entonces, ese es abril, sí, que como mi señora. perfil docente, ¿no? Fui maestra rural, después en secundaria, en el colegio de la universidad, en el Inés José Eusebio Caro, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús Belemitas, en el Seminario Mayor, dictando metodología de la investigación y propedéutica del lenguaje. Después profesora universitaria en pregrado y posgrado, en especialización y maestría. Tuve la fortuna de trabajar en la Universidad Santo Tomás en Bogotá en 1997, cuando me dio la Universidad de Pamplona el año sabático. Yo iba a hacer una investigación, pero me quedaba tiempo y quien había sido uno de mis profesores en la Javeriana supo que yo estaba en Bogotá y me invitó a que fuera profesora de literatura y de folclore literario. Entonces trabajé en la Santo Tomás y en las subsedes que tenía en Ocaña, en Cúcuta y en Chiquinquirá. También en la U, no en la UIS, no, en la Santo Tomás de Bucaramanga. Fui invitada a trabajar en maestría en administración, pero más que todo con el área de español, cómo escribir un artículo, cómo escribir un ensayo, etcétera, para muchos profesionales de otras áreas. Y me llamaba la atención lo que usted me dijo, ¿no? Hablar en forma sencilla, porque a veces uno tiene que mirar, pensar quién lo está escuchando. Pero yo cuando dicté un curso, algo de lectura y escritura en una maestría en administración de empresas, había médicos, abogados, ingenieros, de todo. Y cuando yo salí como a la tercera hora me dijeron: profesora, si no ha usado usted 1000 palabras nuevas, no es nada. Yo dije: ¿cómo así? No me están entendiendo, entonces, ¿cómo voy a hablar yo? Entonces tengo que pensar quién es el receptor, quién es la persona que me está escuchando, quién es la persona que me va a leer, hacia dónde me dirijo. Bueno, esas cosas. No sé cuánto llevamos. Lida, me ha No, pues dejado hablar mucho. aquí, no, supremamente emocionada, escuchándola y todo ese largo camino que ha desarrollado. Ha sido muy emocionante de escribir. Ya tengo curiosidad por esos otros escritores, libros, en fin, porque claro, leer y escribir es algo emocionante y esa es la razón de ser simbólicamente lo que hemos hecho durante esa semana de la Feria del Libro de la Santanderianidad y es cómo motivamos a las nuevas generaciones, cómo hacemos para que comiencen a escribir su propia vida, porque cada persona tiene historias, 1000 historias que contar, incluso son casi como aventuras, nomás por ejemplo, qué pasó, qué hizo en Semana Santa. Hay algunos que van a la costa, se dan allá, se van a la playa,
otros van a la finca, pero mire que son historias, 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 y, 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 y es, oye, ¿por qué no te sientas a escribir? Esto es, saque tiempo y de esas ideas que está revoloteando en la mente, comience a escribir, y eso es lo emocionante. Por eso es como la invitación. Y yo voy a aprovechar ese espacio pues si de pronto hay alguna persona que quiera dar algunos aportes, consejos, preguntas que le puedan hacer a nuestra invitada, entonces para que también la profe Flor pueda descansar un ratico, porque claro, hemos estado supremamente entretenidos, pero entonces yo supongo que también de las personas que están conectadas tendrán alguna pregunta o también que nos puedan dar algunos consejos. Entonces, pueden Bien, abrir el micrófono para que nos puedan compartir. Noches. buenas Buenas noches. noches, Desde Tipacoque, Boyacá, habla con el profesor Luis Saúl Vargas Delgado, con el objetivo de saludar a Flordelia Pulido Castellanos y decirle desde aquí que unas felicitaciones muy sinceras, porque ese bagaje cultural que tiene nos orienta para cada uno de nosotros seguir adelante con objetivos claros, precisos en el quehacer de todas las ramas del saber, no solamente de la literatura, sino de la historia, de la filosofía y todas las ramas de cultura. Entonces, una gran felicitación desde aquí, de Tipacoque, Boyacá. Felicitaciones, Flordelia, y le pido el favor que cuando editen esta charla me pasen una copia. Sí, Gracias. es el profesor que yo les comentaba que Saúl sí empezó a escribir aquí en Pamplona, sí, ¿no? Me- Sí, mire, sí, empecé, es que yo cuando llegué allá, a pesar de ser casado, yo pensé que iba a ser monje. Claro, porque eso es tan bonito poder escribir en Pamplona, porque el clima, las personas, el medio ambiente invita a que uno se inspire, sea un poco más sentimental y empiece a recordar muchas cosas que le han pasado a uno en el transcurso de la vida. Por eso, gracias a todos los pamploneses, gracias a ese clima maravilloso y personas tan importantes que va uno encontrando por el camino, que le colaboran a uno para hacer cada día mejor. Gracias, Flordelia. Bueno, gracias a usted. A usted como presentadora, de verdad un aplauso muy especial porque lo hace con un profundo cariño, con una manera de ser tan bonita que da gusto oírla también y qué interesante desde aquí de un ranchito donde estoy situado, lograr captar estas imágenes y esas grandes voces que lo alientan a uno para seguir luchando en la vida y cada día ser mejores. Dios los bendiga a todos que hacen parte de estos programas tan interesantes. Gracias. No, gracias, señor Saúl. A mí me da mucho gusto. Incluso yo tengo una anécdota porque uno de mis primeros trabajos que tuve con el SENA, yo estuve en Tipacoque y ese Ay, municipio es una cosita chiquita, pero con un gran corazón. Y conocer a Eduardo Caballero Calderón, yo soy profesional en hotelería y turismo, entonces llegué a través del SENA, del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes en Málaga, y a mí me enviaron a Tipacoque para hacer todo un proceso de transformación turístico y cultural allí en el municipio, trabajar con los chicos ahí del colegio Eduardo Calderón. Hicimos una cosa increíble, eso estaba hablándole del 2007. Entonces, Tipacoque yo lo conozco, incluso debo decir que cuando a mí me dijeron, usted tiene que estar en Tipacoque, yo decía, pero ¿eso qué es? ¿Será que es una vereda? ¿Eso existe como municipio? Entonces empecé a investigar y encontré que era un municipio y dije, no lo puedo creer, esto es un municipio, no tenía ni idea que Boyacá tenía un municipio, pero realmente es un municipio que a donde yo voy, porque he estado en varios municipios, siempre la gente es muy querida, muy amable y lo llevo mucho en el corazón. hoy muchas gracias. Y sí es una vereda. Se desprendieron tres veredas del municipio de Soatá, que el Soatá tenía 12 veredas. Centro, Carrera, Chorrera, Espinal, Atillo, Jabonera, La Costa, La Laguna, Llano Grande, Oachía, Tipacoca y Los Molinos. En 74 kilómetros cuadrados. Sí, Mire, sí, sí, señora, yo que me muchas acuerdo gracias.
yo me acuerdo que cuando llegué a la universidad, Saúl tenía como que 2 meses de haber llegado y de una vez como que nos sintonizamos y también con el otro profesor Salomón Herrera. Entonces Saúl nos invitaba a la casa y empezaba a hablarnos de Boyacá, de las áreas rurales, de su trabajo y entonces de cómo se comunicaban los habitantes de las veredas llamándose a gritos. Hola, Saúl, tal, ¿no? Y él gritaba así. Y entonces el profesor Salomón y yo también le dijimos, Saúl, ¿por qué no empieza a escribir sobre eso? Y sí, las obras de él tratan del costumbrismo de Boyacá, son muy interesantes. Y yo me las he leído todas y las he hecho conocer también de mis estudiantes. Entonces, es lo que yo decía, es tener vivencias, experiencias y contarlas, atreverse a rayar la página en blanco es. Sí, cierto, Flor Delia. Ustedes me animaron para plasmar las ideas que había, los recuerdos, y empecé a escribir la primera obra que se llamó Bichirgas mi heredero. Dios las bendiga por esa gran orientación que me dieron para poder escribir. Y empezar a escribir también fue una tarea de la universidad porque la universidad necesitaba para los alumnos de distancia un material pedagógico. Entonces, por ejemplo, en español escribíamos los módulos de cada una de las asignaturas que cursaban los estudiantes Sí, y eso nos obligaba a leer, a escribir y la universidad publicaba los módulos y los repartía por todo el país. Y sí, luego con el señora. posgrado lo mismo, con la especialización. Entonces son muchos factores. Y de otro lado, yo creo que los profesores de español y no solamente de español tienen que escribir y demostrarle a los alumnos que tienen algo que decir y que así como ellos, como docentes, escriben algo, también los estudiantes empiecen a rayar sus páginas del cuaderno con sus ideas, con sus conocimientos. Sí. Así es, sí, muy bien. No sé si haya alguna otra persona que quiera intervenir, que también quiera contarnos sus experiencias, algunos consejos para estas nuevas generaciones que queremos que comiencen a escribir y compartir y bueno, para eso Sí. estamos. Buenas noches. El doctor Germán Pacheco es Ah, ok, quien Germán. me contactó con usted, la esposa. Buenas noches. Bueno, Buenas Buenas quería, noches, noches. señor Germán, ¿cómo me le va? Ahorita le damos la palabra al señor Ciro Mejía. buenas noches. Quería empezar por felicitarlo a usted por el papel que viene realizando de esta cátedra, un papel muy importante porque nos permite conocer, pues, sobre Santander, pues, Santander, su cultura, sus personajes y tantas cosas, pues. Y quería también felicitar a la profesora. Ha sido muy grato oír esa disertación que nos ha dado, pero que nos la ha dado de una forma tan sencilla, tan didáctica y tan interesante, pues. Y que en el caso mío, pues, me ha permitido conocer en esta obra, conocer mucho más sobre Pamplona, pues, sobre sus escritores, sobre la universidad, sobre la labor de la profesora, que tiene un denso recorrido a lo largo de su vida, un recorrido muy importante, pues, desde el punto de vista docente, desde el punto de vista de lo que ha aportado, pues, y sobre todo como mujer, pues, porque la mujer es alguien que ha sido invisibilizada, pues. La profesora desde su labor como escritora realiza un aporte muy importante porque permite visibilizar a las mujeres que están
sumergidas, pues que no, que por distintas razones, por razones culturales, a las mujeres les ha costado mucho llegar donde llegó la profesora, porque ha sido nadar contracorriente y en muchas direcciones, y sobre todo en el plano educativo. Bueno, quería simplemente decir esas palabras y felicitarla. Gracias, señor Gracias, doctor Germán. Germán. El acercamiento a él también me recuerda que yo trabajé en la universidad, en la ULA, en la Universidad de los Andes, en San Cristóbal. Trabajé en la maestría en literatura latinoamericana y del Caribe. En Venezuela le dan mucha importancia y es muy fastuoso, muy elegante cuando hacen el lanzamiento de un programa. Y yo me acuerdo que cuando iban a hacer el lanzamiento de la maestría en literatura latinoamericana, el director de la maestría me invitó, era un español, y me dijo, profesora, la invitamos, pero tiene que fajarse, ¿no? En la conferencia. Y bueno, cuando él me dice así, pues fue como un reto. Yo dije, pero ¿cómo así? Me invita y yo sé que tengo que prepararme. Yo tengo que prepararme, pues él me conocía porque yo había ido a muchos congresos binacionales en Venezuela, en la Asociación de Escritores del Táchira. Entonces yo preparé una ponencia que se llamaba La intertextualidad en los pasos perdidos de Alejo Carpentier, una novela de ese cubano. Pero antes de mí iba a hablar un filósofo y habló y yo puse, bueno, todos los oídos y todos mis sentidos a escucharlo, porque yo dije, bueno, y ahora este filósofo, pues, ¿cómo voy a llegar a la altura de él, no? Y para copar el objetivo de él, que quería algo brillante, bueno, entonces me puse a escucharlo. Y cuando empecé, yo iba haciendo mi ponencia sobre intertextualidad. Ahora les explico qué es eso. De Alejo Carpentier, y había cosas que había dicho el escritor, el filósofo, que tenían que ver con lo que yo estaba exponiendo. Y para sorpresa mía, cuando se terminó la conferencia, eso era con radio, televisión y prensa, ¿no? Allá le dan mucha importancia, no sé en este momento. Estoy hablando de por ahí de los primeros años de la década del 90. Entonces me mandó una carta que todavía conservo, donde me felicita y me dice que llené las expectativas del auditorio. Y yo feliz porque había sido capaz. Y entonces me nombró, me dijo, profesor, ahora quiero que usted nos colabore en la maestría. Y era la primera vez que yo iba a ser docente en maestría. Yo dije, bueno, ¿y con qué le puedo colaborar? Entonces me dijo, un seminario sobre Octavio Paz y otro seminario como era de literatura de mujeres. Entonces yo empecé con Clarice Lispector del Brasil, con otra uruguaya, Cristina Peri Rossi, bueno, y me fue de lo más bien. En ese momento yo trabajaba en la universidad y yo le dije, pero yo entre semana no puedo trabajar. Entonces yo me iba los viernes en la tarde y dictaba clase el sábado todo el día en la maestría y el domingo, y me regresaba. Y así duré como 2 años. Y pude tener contacto con escritores en Venezuela de una calidad grande, como Elí Caicedo Pinto, como Omar Contreras, él todavía está trabajando en la ULA, y muchos escritores. Fue otra experiencia muy rica porque después pude publicar algunos textos en periódicos venezolanos y en una revista, porque me hice amiga de una doctora Betina Omaira Pacheco Oropesa, también escritora de libros,
venezolana y hizo un doctorado en literatura en Madrid, España. Bueno, eso. Y otra experiencia maravillosa de mi vida para la escritura ha sido el viaje. He tenido la oportunidad de viajar por 21 países y de tener, de llegar a decir, si yo cuando era profesora de literatura en Pamplona hubiera conocido estas maravillas, hubiera sido mejor, pero no. Imagínense, les voy a contar una anécdota. Imagínense que cuando fuimos a Varas, a Chile, llegamos de noche a Puerto Varas. Algo majestuoso era, hay mucha neblina y cuando va a aterrizar el avión es tenaz, a uno le da un miedo pavoroso, pero en ese miedo uno de una vez relaciona con el miedo, entre comillas, del barroco latinoamericano. Entonces, bueno, llegamos de noche, nos dieron la cena, nos acostamos y por la mañana los hoteles eran casitas como estilo suizo. Y por la mañana teníamos que madrugar como a las 6, no es madrugar tanto, pero bueno. Yo abrí la ventana y al frente había una montaña llena de nieve, ¿no? Eso fue impactante para mí. Yo no me había cambiado en pijama, bajé al primer piso a decir que qué era eso. Entonces me dijeron, eso se llama el volcán Osorno. Y entonces decía, Dios mío, yo había pasado cuando dictaba literatura barroca, yo pasaba el barroco en la literatura, en la escultura, en la música, en la naturaleza, porque había leído un libro muy excelente de lo real maravilloso de América Latina, de Alexis Márquez Rodríguez, un venezolano, y él me enseñó, aprendí con él, el barroco en la naturaleza. Entonces yo me subí a mirar otra vez el Osorno que yo había pasado en las diapositivas y les había hablado a mis alumnos del Osorno y por qué era lo real maravilloso y tal, y ahora estaba frente a esa maravilla de la naturaleza. Entonces, eso, lo mismo cuando fui a Egipto, cuando fui a Israel, Palestina, el último viaje que hice fue a Emiratos Árabes, entonces cada viaje, así sea aquí a Pamplonita o Bucaramanga, la gente a veces va en bus y se pone a mirar esas horrorosas películas que pasan en los buses y no miran la belleza natural, los árboles, los ríos, las montañas, las plantas, las aves, todo eso. Eso me lo enseñó también un profesor de literatura de la Javeriana, que era el director de la maestría, que llamaba Marino Troncoso, era un jesuita, pero una eminencia. Fue mi profesor de investigación y de literatura. Y del doctor Herman, es un escritor también, tiene un libro que me regaló de gastronomía, hermosísimo, por las ilustraciones, por las recetas, por el estilo narrativo, hermoso. Entonces a él y a la esposa les agradezco que me hayan dado esta oportunidad de charlar y charlar tanto. Gracias. Lo he Mire que la disfrutado vida muchísimo. es como pequeñita, pero a la vez inmensa, ¿no? Sí. Cada persona es un mundo para uno. Gracias, profesor. Habla el doctor y de una vez me da la oportunidad de recordar las vivencias de Venezuela, vivencias de aquí de Colombia, para decirle a la gente qué es la sensibilidad y qué es lo que impacta y emociona. Una vez que fui a Arauca a dictar algunas charlas, pero también tuvimos el posgrado allá, y entonces yo le dije a unos alumnos, oiga, yo ya les dicté lo real maravilloso. Aquí era un mes de noviembre, empezando. Entonces me dijeron, profesora, yo creo que lo real maravilloso lo podemos mostrar mañana 2 de noviembre en el cementerio. Yo le dije, ¿cómo así?
Y entonces yo dije, ¿cómo es eso? Dijeron, mañana la llevamos. Me llevaron. Cuando llegamos al cementerio había una capilla y estaba llenísima de gente y, y luego salían de ahí por todas las tumbas y había veladoras y velas, pero por montones en todo el cementerio, la gente en las tumbas contando las vivencias de sus muertos, no, y comiendo. Entonces eso para mí fue algo espectacular, algo impactante. Pero otra cosa impactante fue, yo dije, yo ya conocí un atardecer en el llano, pero quiero conocer un amanecer. Entonces me dijeron, profesora, para eso tenemos que irnos a las 4 de la mañana. Entonces yo dije, no, a mí no me interesa, si me llevan yo voy. Nos fuimos, me invitaron a las 4 de la mañana y nos fuimos a un puente que divide Colombia y Venezuela. No recuerdo en este momento cómo se llama ese puente, en Arauca. Va amaneciendo, el cielo se va preparando, se pone de todos los colores. Y yo miraba hacia el horizonte y de pronto veía los árboles y como que salían llamaradas, y yo decía, ay, miren, y gesticulaban. Y me decían ellos, profesora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo decía, pero miren. O sea, ellos en su entorno, en su contexto natural y no habían sentido la emoción que yo sentí de ver salir el sol, primero como una llamarada y luego la elevarse, ¿no? Y luego por el río venía una canoa, venía rápido y dejaba una estela como triangular. Y luego las garzas bajando de los árboles, no, algo majestuoso. Eso es lo real maravilloso de América Latina, en la naturaleza. Y eso fue lo que escribió, lo que escriben los grandes, todos los novelistas, lo que escribe Saúl, lo que escribe todo el mundo, lo que vive, lo que siente, lo que le impacta, lo que le emociona. Esas son las palabras que yo más utilizo para hablar de literatura. Pero es que en este momento nuestra juventud no sabe sentir eso. Están pegados tanto de este celular que tengo en la mano pero no sienten lo que nosotros sentimos ante la naturaleza, ¿no? Y si ellos yo recuerdo cuando trabajaba en el campo después de que llovía, yo veía que había en un llanito montones y montones de tierra y yo decía, pero ¿esto qué es? ¿No? Entonces me fui y miraba y hurgué con un palito y salían las hormigas a buscar hojitas y después la fila de hormigas con hojitas a la espalda. No, eso es maravilloso. Eso es lo que le sirve a uno para escribir poemas, para escribir literatura, para escribir. Anímense los que están escuchando o los que van a escuchar esto. Bueno, no, yo encantada, encantadísima, estoy aquí feliz, me hizo recordar muchas cosas. Yo también tuve oportunidad de viajar a Chile, fue de las hazañas más extraordinarias donde yo decidí irme sola, porque uno generalmente se va uno con la familia y eso, pero dije, no, esta vez me voy sola, sola contra el mundo. Defiéndase usted como pueda en un país, fui hasta la Patagonia. Conocí Punta Arenas, conocí el volcán de Osorno, es una cosa espectacular, como lo dice aquí la maestra, me hizo nuevamente recordar, cada día era una gran aventura y sí, uno en el viaje se admira de pequeños detalles, caminaba, eso era 3 días que me quedaba yo en un sitio y esto era camine y tome fotos y escuche a la gente hablar, tra un restaurante y era mirar cómo era el tema de la alimentación, intenté aprender cantadito tienen los chilenos, me parecía Sí. muy interesante el paisaje del desierto, de la montaña y luego llegar hasta la Patagonia, conocer los delfingüinos, para mí eso fue algo emocionante. Totalmente de acuerdo cuando uno va viajando en transporte público que le ponen a uno música estruendosa, películas de masacres y uno dice, oiga, sí tengo que hacer una campaña sobre eso porque el solo hecho de viajar tiene que ser placentero para poder admirar el paisaje y que haya una música de fondo que conecte
con la frecuencia de estar uno tranquilo y así poder disfrutar mejor el paisaje, he tenido que comprarme unos audífonos para poder aislar como ese ruido tan tremendo para poder disfrutar del viaje, ¿no? Entonces, esos comentarios que acaba de decir la maestra, muy oportunos, porque eso habla de una persona sensible que se conecta con las personas, con el entorno, en fin. Por aquí escribió Doris Vanegas, un saludo muy especial desde la Universidad de Pamplona. Gracias a la doctora Flor Delia Pulido, su importante labor como escritora, docente y líder cultural. Por el Gracias, muy momento, amable. Así interesante y casi un homenaje, ¿no? De hablar, de compartir las vivencias y las experiencias y las emociones que se van presentando en la vida. es Gracias. correcto. Cerramos este episodio de la Cátedra de la Santanderianidad con el corazón lleno de emoción por la participación de la profesora y escritora Flor Delia Pulido Castellanos, una mujer extraordinaria, una mujer con una sólida trayectoria literaria que nos invita tanto a jóvenes como a adultos a escribir desde la cotidianidad como una forma de sanar, de resistir, de fortalecer nuestra sensibilidad. Con su voz serena y profunda nos recordó que escribir también es una terapia que enaltece la apreciación de los detalles del entorno y de la riqueza emocional que nos ofrece la vida día a día. Su participación nos ha dejado 3 grandes conclusiones. Primero, que la literatura escrita por mujeres es una herramienta poderosa para visibilizar la sensibilidad, la creatividad y la memoria de quienes mucho tiempo atrás fueron tal vez silenciadas. Y es el momento de visibilizarlas. Segundo, que la formación en escritura, y sobre todo en la actualidad que se fomenta la escritura creativa, transforma vidas, especialmente cuando se enseña con amor, con entrega, así lo ha demostrado la profe Flor a lo largo de su camino como educadora. Y tercero, que la memoria no habita solo en los libros, sino también en las emociones, en los silencios, en los paisajes, que cuando tomamos la decisión de hacer un viaje es oxigenar el alma y es empezar a aprender a conocer el entorno. Esa es la gran invitación. Bien, pues agradecemos profundamente a la profe Fordelia por compartir sus reflexiones, por compartir sus aventuras literarias. Este es un testimonio enriquecedor, transformador y le dan ganas a uno de comprarle los libros a la profe Flor, de conocerla, de escuchar aún más de sus experiencias sobre la literatura. Mil gracias para todos, mil gracias por acompañarnos, por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente episodio. Mil gracias, buenas noches para todos.